Y además usted no solamente cree que existan espíritus buenos y espíritus malos, sino que tiene la convicción de que esos espíritus pueden de alguna manera adentrarse o adueñarse de nuestro cuerpo. Sí, es una cosa que ocurre muy inusualmente, Sí. es una cosa rarísima, Sí. pero sí que hay de vez en cuando algún individuo que razonablemente pensamos que entra en lo que en la Biblia de forma literal serían los endemoniados. Los daimonezomenus son los endemoniados. Y padre Fortea, una vez que ustedes creen que hay una persona que está endemoniada, es cuando llegaría el ritual del exorcismo. Pero antes me gustaría preguntarle una cosa, porque usted es un hombre de fe, pero usted también es un hombre cultísimo. Es un hombre, por tanto, que conoce la evolución cultural y tecnológica y científica del mundo. ¿Cómo diferencia, en su opinión, a una persona que tiene determinados síntomas, si se trata de una enfermedad mental o estaríamos en el ámbito de la posesión? Bueno, nuestra labor, la labor de aquellos que nos hemos dedicado a este campo, no es de competición y de rivalidad con la psiquiatría. La mente humana puede enfermar, la psicología humana puede deformarse. La mayor parte de personas que parece que tienen una enfermedad mental tienen una patología. Lo que pasa es que hay algunos casos, muy pocos, que a veces hasta los mismos psiquiatras, yo se lo he escuchado directamente de su boca, después de años y años de ejercicio de la profesión, se encuentran con un caso que dicen, por primera vez en mi vida dije, yo creo que aquí esto no es una enfermedad, aquí hay algo demoníaco. Y en esos casos se hace el ritual, que eso es en cada diócesis el que el obispo lo ha determinado, y efectivamente la persona queda liberada, cosa que con la enfermedad mental no. Si uno tiene esquizofrenia, ya le podemos hacer 100 exorcismos que va a seguir con la esquizofrenia. Yo creo en el exorcismo porque los casos en los que los expertos dicen este es un caso de posesión, la persona queda liberada. Padre Fortea, enseguida nos va a contar cómo es el proceso del exorcismo, cómo son los pasos que tienen que dar, porque supongo que no es una cuestión gratuita, localizamos a una persona que consideramos que está endemoniada y le aplico el exorcismo. Pero antes, dice usted que ha estado hablando en ocasiones con expertos, con psiquiatras, que ellos mismos le decían eso de yo aquí veo algo que se nos escapa, algo que va más allá del conocimiento convencional que tenemos. Usted, personalmente, cuéntenos, ¿qué cosas ha visto? ¿Qué son esas evidencias de las que hablaba al principio, que dice usted mismo, aquí estamos hablando ya del terreno de la fe, no de la ciencia? Cuéntenos alguna de esas evidencias. Bueno, yo tengo buenos amigos, sacerdotes que conozco bien, de otros países, que a mí me han contado, recuerdo uno, la primera persona por la que oró, él dice que de pronto se elevó en el aire. Y recuerdo otro conocido mío, muy buen conocido de Argentina, bueno, ahora está en México, el padre Span, lo mismo. Tuvo un caso en que delante de todos el poseso se elevó. Ese tipo de cosas son rarísimas. Pero usted no ha visto eso. Yo nunca lo he visto. Cuénteme cosas que ha visto usted. Yo, aunque tengo a conocidos que sí que han visto cosas así, o que han vomitado clavos o cristales, yo no. Yo debo ser honesto y decir, nunca he visto más que al poseso gritar, ponerse furioso, atacar a las personas que estaban allí, pero creo en el exorcismo porque esa persona, después a veces de años, quedó totalmente bien. Esa persona, lo que aparentemente podía parecer que era una enfermedad incurable, se hacen unas oraciones y queda libre. ¿Es verdad que hay personas que durante el trámite o durante la situación del exorcismo, por ejemplo, hablan otras lenguas? Ese asunto, aunque aparece mucho en las películas, cuando los posesos suelen hablar de esa manera, suelen decir cosas inconexas que no parecen ninguna lengua. Sí. Es curioso que lo que más se ha popularizado en el cine suele ser un signo
que apenas aparece, y lo que sí que es frecuente es que digan cosas raras que no es ninguna lengua. Yo escucho a alguien hablar una lengua oriental y sé que es una lengua asiática, o escucho a alguien y digo, no sé qué lengua es esta, pero evidentemente es algo árabe. En el caso de los posesos no suelen hablar nada. ¿Y recitar párrafos de la Biblia sin tener una formación o una cultura católica? Hay testimonios que corren, quién sabe si serán verdad, pero no suele ser común. O sea, lo normal cuando tenemos un poseso es ver lo que aparece en la Biblia, en los evangelios. Alguien que lleno de furia ante lo sagrado quiere atacar al sacerdote, a los que están allí, que incluso puede vomitar, que habla con una voz distinta, que muestra una aversión a todo lo sagrado tremendo, pero no suele haber cosas extraordinarias. Padre Fortea, en las películas, en el cine, a veces hemos visto que una de las labores del exorcista es identificar el nombre del espíritu o los espíritus que están dentro de esa persona. ¿Eso es verdad? Sí, el anterior ritual indicaba que se le preguntara el nombre y cuántos demonios había. Sí. ¿Usted ha tenido que hacer eso? Bueno, durante años sí recibía muchos casos. ¿Y qué respuestas ha recibido? Bien, decían nombres, nombres a veces hebreos, nombres a veces que significaban cosas como desobediencia o ira o rabia o blasfemia. Lo importante es la oración. O sea, al final lo que hace que en los pocos casos que esto se produce la persona quede liberada es la oración, la conversión, el cambio de vida, la aceptación de Jesús, el querer seguir el Evangelio. Padre, hay un caso en el que creo que usted participó. Vamos a llamar a la joven que padecía el problema Marta, en el que usted estuvo años trabajando con ella. Sí, ese caso lo llevamos al final 3 sacerdotes, orábamos cada semana los 3 más de 5 horas y ahora tengo la duda si duró 7 u 8 años. 8 años. Y lo vieron muchos psiquiatras y efectivamente ese caso un buen día quedó liberada y siguió con su vida normal. ¿Qué síntomas tenía Marta? Bueno, su madre sí que notó un cambio muy grande en su carácter, en todo, pero yo le pregunté, ¿y por qué no fue a un psiquiatra o un psicólogo? Me dijo, padre, un día estábamos en el salón y de pronto mi hija entró en trance, quedó con los ojos en blanco, como en trance, y el sillón se elevó en mitad del salón. Estábamos sola ella y yo. Tiene una señora detrás de usted con una cara de susto que la tenía que ver. Siga, perdón. Y en ese momento pues ya dijo, yo necesito un exorcista, no un psiquiatra. Y efectivamente tardó en encontrarlo, pero es verdad que al final quedó liberada, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Si una persona tiene, por ejemplo, esquizofrenia, sí, no es a base de exorcismos que se va a curar. No. Es como si alguien tiene diabetes y le hacemos exorcismos a ver si se cura la diabetes. Entonces, la razón por la que esto estoy seguro de que es verdad es que funciona. Y es la experiencia de sacerdotes en Londres, donde hay exorcista, en Nueva York, en Los Ángeles, en Alemania, en Suiza, por supuesto en África y en Latinoamérica, o sea, en las grandes urbes, allí donde está la Iglesia Católica, hay exorcistas. Padre Fortea, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa a una persona para que sea poseída por un espíritu? Eso sí que me alegra mucho que me lo preguntes, porque realmente la razón de yo venir aquí es, por un lado, que se vea la verdad del Evangelio, que toda palabra que está en las Escrituras es verdadera en el siglo I y en el siglo XXI, sigue siendo todo tan verdadero como en la época de los apóstoles. Y la segunda razón, para que la gente, si me quieren hacer caso, yo no obligo a nadie a nada, se aleje de todo lo esotérico. Cuando la persona invoca a los espíritus desconocidos, ya no digamos nada si invoca directamente a los malos, esos espíritus existen y se pueden acercar. No van a poseer a todo el mundo, pero cada vez que alguien invoca a los malos espíritus hay un riesgo. Con lo cual, el espiritismo, la Ouija,
todo lo que sean hechizos. Pero a veces Ouija, me va a perdonar que le interrumpa, la Ouija es hasta cierto punto, coloquialmente, es un juego de niños, dicen. Si existen los espíritus, ya no es un juego de niños, se les está llamando. Entonces, la Ouija, gente que hace hechizos porque se ha enamorado de un chico, y a ver si... Gente que va a alguien para que le haga una limpia, o a este para que me haga un hechizo que vaya bien mi negocio. La santería, todas esas cosas, desde un punto de vista cristiano, ya no digo solamente católico, ortodoxos, evangélicos, católicos, estamos de acuerdo. Abren puertas que después, si uno viera los exorcismos, uno dice, qué fácil hubiera sido no ponerme en este peligro, porque ahora tengo que estar aquí arrancando de mí este espíritu que me está haciendo imposible la vida. Porque usted, claro, usted es consciente de que cuando hay una ouija y se mueve el vaso, es el espíritu el que está moviendo ese vaso. Cuando nadie lo toca, sí. A veces el vaso se mueve solo, a veces el vaso se ha elevado en el tablero sin que nadie lo tocara. Yo eso lo he escuchado hasta de compañeros de mi instituto. Perdone, ¿usted no tiene miedo? Porque yo, es decir, a mí me hacen entrar en una habitación en la que hay una persona que tiene estos síntomas, me muero de miedo. Bueno, los que confiamos en Jesús sabemos que Dios es infinito, es todopoderoso. O sea, ahora mismo que ha pasado toda esta polémica de los carnavales y de esas imágenes que atentan contra nuestros sentimientos religiosos, es muy fácil reírse del cristianismo y hacer broma de él, etc. Pero cuando uno se encuentra de cara a cara contra el diablo, entonces es cuando te das cuenta, cuando estás solo en tu habitación. ¿Usted ha estado cara a cara con el diablo? Yo solo he visto los posesos. ¿Pero y sabía que el diablo estaba dentro? Claro, ha habido posesos que sí. Pero lo que iba a decir es, cuando te encuentras de cara a cara con Satanás, sí, es cuando dices y ves que las cosas se están moviendo o sientes que te tocan, etc. Es cuando dices, quizás no me debería haber reído tanto de la religión, porque contra algo invisible, pero cuando está manifestándose, allí ya no hay ninguna solución más que Dios. Padre Fortea, sabe que le teníamos un poco de respeto porque nos daba miedo que llegara usted aquí de repente y dijera que estaba intuyendo, sintiendo algo. No le pasa, ¿verdad? La mayor parte de la gente puede ser más o menos pecadora. Posesos hay pocos.